Selección de técnica de artes visuales o escénica. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama artivismo y específicamente vamos a hablar del paso 3 del módulo 1, la selección de la técnica de artes visuales o escénica. Es decir, vamos a conocer las distintas formas en que el arte puede convertirse en una herramienta para expresar ideas, emociones y sobre todo para hablar de justicia social. Y para arrancar, quiero hacerles una pregunta muy sencilla para fomentar la reflexión. No tienen que responderle ni nada por el estilo, solamente piensen en alguna respuesta. ¿Alguna vez han sentido tanta rabia, tanta tristeza o tanta indignación ante algo injusto que las palabras no fueron suficientes para expresarlo? ¿Han visto algo en su comunidad, en su familia o en la escuela que consideran que no está bien, pero no saben cómo decirlo o a quién decírselo? Jóvenes, si pensaron positivamente, entonces el artivismo fue hecho para ustedes. Porque el artivismo es exactamente eso, usar el arte como voz, como protesta, como denuncia, como herramienta de transformación social. Y hoy, jóvenes, van a aprender las técnicas concretas para hacerlo. Lo primero que necesitamos entender es que cuando hacemos arte con un propósito, como lo es el artivismo, no basta con tener buenas intenciones. También necesitamos que nuestro mensaje llegue claro a quien lo recibe. Y para eso existe algo que se llama composición visual. La composición visual es la manera en que organizamos y disponemos los elementos dentro de una imagen, un cartel o una ilustración. Piénselo así. Si yo les voy a dar una indicación importante, no se los voy a susurrar de espaldas, ¿cierto? Les voy a decir de frente, en voz clara y en el momento adecuado. Pues en el arte pasa exactamente lo mismo. La composición es la forma en que organizamos nuestra voz visual para que el mensaje sea claro, atractivo y memorable. Hay algunos conceptos básicos de composición que deben conocer. El primero es la regla de los tercios. Imaginen que dividen su imagen en 9 partes iguales, como si dibujaran una cuadrícula de 3 filas y 3 columnas encima de su obra. Los puntos más importantes de esa imagen deben colocarse en las intersecciones de esas líneas, porque son los lugares donde el ojo humano se dirige de manera natural. Curioso, ¿verdad? Y no es solo teoría del arte, es algo que muchas cámaras de celular ya traen incorporado como guía. La próxima vez que vayan a tomar una foto, activen esa cuadrícula y compruébenlo. El segundo concepto es el equilibrio visual. Eso significa que ninguna parte de nuestra imagen debe verse más pesada que otra, a menos que sea intencional. Puede ser un equilibrio simétrico, como un espejo, o asimétrico, donde distintos elementos se balancean entre sí, aunque tengan diferente tamaño o color. El tercero es el uso de líneas y formas. ¿Sabían que las líneas comunican emociones, aunque no digan una sola palabra? Las líneas horizontales transmiten calma y estabilidad. Las verticales transmiten fuerza y las diagonales generan tensión, movimiento y urgencia. Si están haciendo un cartel sobre una causa social urgente, una composición con diagonales
Este, si están haciendo un cartel sobre una causa social urgente, una composición con diagonales va a comunicar esa urgencia incluso antes de que alguien lea el texto. Y el cuarto es la jerarquía visual, que simplemente significa que no todo tiene el mismo peso dentro de la imagen. El mensaje principal debe destacar más que cualquier otro elemento, ya sea por su tamaño, su color o su posición dentro de la obra. Recuerden, una composición efectiva puede hacer que su mensaje sea claro, atractivo y memorable. En el artivismo, donde queremos que la gente no solo vea, sino que sienta y actúe, eso no es un detalle menor, es fundamental. Pasemos ahora a hablar del color, y quiero que piensen en algo. Antes de que alguien lea una sola palabra de su cartel, ya habrá sentido algo. ¿Saben por qué? Porque el cerebro humano procesa el color antes que las formas y antes que las palabras. Es decir, el color habla primero. Entonces, ¿qué nos dice cada color? El rojo, el rojo evoca urgencia, peligro, pasión y fuerza. Es ideal para denunciar situaciones de violencia o injusticia. El amarillo transmite alerta, esperanza o alegría. El azul comunica confianza, profundidad y seriedad. El negro puede representar duelo, resistencia o elegancia. Y el blanco habla de paz, vacío o pureza. Pero, jóvenes, atención, porque hay algo importante. No se trata de elegir el color que más nos gusta. Se trata de elegir el color que mejor comunica lo que sentimos y lo que queremos que los demás sientan al ver nuestra obra. En sus proyectos de artivismo van a explorar combinaciones de colores que sean coherentes con el tema de justicia social que elijan. Y además del color, hay algo que no deben olvidar nunca, la legibilidad. De nada sirve un cartel impactante si el texto no se puede leer. El contraste entre el color del fondo y el del texto es esencial para garantizar que su mensaje llegue con claridad. Un texto amarillo sobre un fondo blanco, por ejemplo, prácticamente desaparece. Un texto negro sobre fondo amarillo, en cambio, es de los más legibles que existen. Así que ya saben, el color y los elementos gráficos son herramientas poderosas para evocar emociones, comunicar ideas y llamar la atención del espectador. Úsenlas con intención. Ahora sí, jóvenes, llegamos a una de las partes más concretas y emocionantes del video, las técnicas de ilustración. Porque saber que el arte puede cambiar el mundo está muy bien, pero necesitamos saber con qué herramientas vamos a hacerlo. En este módulo, cada uno de ustedes va a elegir un tema de injusticia social con el que se sienta identificado o del que tenga conocimiento cercano y va a usar una técnica para expresarlo. Así que presten atención porque lo que vienen escuchando en un momento les va a ayudar a tomar esa decisión. Vamos a dividir las técnicas en dos grupos. Primero las técnicas de pintura y después las de dibujo. Y también hablaremos de las llamadas técnicas mixtas. La pintura es una de las bellas artes más antiguas que existen. A través de ella conocemos la historia de la humanidad, las expresiones de las distintas culturas, sus costumbres y sus condiciones sociales y económicas. Como actividad, la pintura estimula la comunicación, la creatividad,
la sensibilidad y la capacidad de concentración. Y la definición es simple. Se crean imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie que puede ser tela, papel, madera, paredes y muchas otras más. Los procedimientos pictóricos que deben conocer son los siguientes. El acrílico es quizás el más accesible para ustedes. Al colorante se le añade un aglutinante plástico que le da consistencia. Seca rápido. Se puede aplicar sobre casi cualquier superficie y permite hacer correcciones con facilidad. Es ideal para trabajar en carteles de artivismo. La acuarela utiliza pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la goma arábiga, usando papel blanco como base. Su característica principal es la transparencia. La luz se refleja en el papel blanco y pasa a través de la pintura, creando efectos luminosos muy particulares. Requiere práctica para controlar la cantidad de agua, pero sus resultados son muy delicados y expresivos. La encáustica es una técnica muy antigua. Los colores se diluyen con cera fundida, cola y lejía, pintando en caliente. Es una pintura densa y cremosa, resistente a la luz y al agua. Una vez que se aplica el pigmento, se pule con trapos de lino. El fresco es la técnica con la que se pintaron los grandes murales de nuestra historia, incluyendo los de Diego Rivera en México. La pintura se realiza sobre un muro revocado de cal húmeda, con colores diluidos en agua de cal. Debe ejecutarse muy rápido porque la cal absorbe el color velozmente. Si hace falta retocar, debe hacerse después de que seque. La laca es aquella en que el colorante se aglutina con laca, disuelta con alcohol o acetona. Produce acabados brillantes y duraderos. El óleo consiste en disolver los colores en un aglutinante de tipo oleoso, añadiendo aguarrás para que seque mejor. Es la técnica de grandes maestros como Frida Kahlo o Rembrandt. Permite mezclar colores directamente sobre el lienzo y trabajar en capas superpuestas. Su secado es lento, lo que también es una ventaja porque pueden seguir trabajando la obra por más tiempo. Y el pastel se realiza con lápices de pigmento de colores minerales, con aglutinantes como caolín, yeso, goma arábiga, entre otros, amasados con cera y jabón. Cortados en forma de barritas, permiten difuminar y crear transiciones de color muy suaves y son especialmente expresivos para retratos y para trabajar emociones. Las técnicas mixtas son aquellas que combinan diferentes materiales o métodos. En el artivismo son especialmente poderosas porque permiten incorporar fragmentos de la realidad misma dentro de la obra. Veamos las más importantes. El collage consiste en aplicar sobre una superficie diferentes materiales como papel, tela, periódicos, fotografías, de forma rota, cortada o sesgada, de tal forma que compongan una imagen artística mezclada con otras técnicas pictóricas. Y aquí quiero que se detengan a pensar en algo. ¿Qué pasaría si tomaran recortes de noticias sobre una injusticia que los indigna, fotografías de su comunidad y los combinaran en una sola imagen poderosa? Eso es el collage al servicio del artivismo. El dripping es una técnica que proviene de chorrear la pintura directamente sobre un lienzo de tela. Mediante los movimientos del artista se adquieren diferentes formas y espesores. Puede usarse para transmitir caos, desbordamiento emocional o urgencia, lo cual lo hace muy útil cuando el tema que tratamos es precisamente eso.
El ensamblaje consiste en utilizar objetos reales provenientes de la vida cotidiana que se pegan o ensamblan en un material de soporte y se someten después a otras técnicas pictóricas o mixtas. Piensen, por ejemplo, en usar una cadena, una fotografía, tierra de su comunidad y pintura para hablar sobre el abandono de un lugar. Eso es ensamblaje con propósito. Y el frottage consiste en frotar un papel sobre una hoja de papel colocada encima de un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y la textura de ese objeto. También se puede hacer con lápices de colores o pintando sobre el primer esbozo. Es una técnica muy accesible que pueden hacer con materiales muy simples y que produce texturas sorprendentes y cargadas de significado. El dibujo es considerado el principio de cualquier obra artística. Es el bosquejo que da forma a una escultura, los planos de una construcción o simplemente la escritura gráfica por medio de líneas, trazos y sombras, hechos con lápiz, pluma u otros objetos. Las técnicas de dibujo que deben conocer son las siguientes. El carboncillo. Es uno de los materiales más empleados y más antiguos de la historia del arte. Se realiza mediante ramitas de sauco asadas al horno en una cacerola cerrada a temperatura baja toda la noche. Luego se les saca punta y se insertan en un bastoncillo o caña. Es ideal para bocetos y estudios preparatorios porque es confiable y muy fácil de borrar. El lápiz es el más conocido de todos. Un grafito insertado en un tubo de madera o metal, de color negro, fácil de afilar y borrar. Es la herramienta más básica y al mismo tiempo una de las más expresivas que existen. El pincel, cuando se usa en dibujo, se emplea con tinta, un líquido elaborado con negro de carbón, procedente de cáscaras de nueces quemadas, mezclado con agua, goma arábiga, gelatinas y otros materiales. El pincel está compuesto de un soporte de madera y de pelos de animales. Es ideal para remarcar volúmenes y destacar brillos y también zonas luminosas dentro de un dibujo. La pluma se obtiene originalmente, se obtenía del ala de aves como el ganso, el cisne o el cuervo, o bien de bastoncillos de caña afilados. Se emplea con tinta sobre papel o pergamino, produce trazos precisos y elegantes. Y la sanguina es un tipo de lápiz de color rojizo que se obtiene de la arcilla ferruginosa. Produce un tipo de dibujo de ese color cálido, muy usado desde el Renacimiento para retratos y estudios expresivos. Ahora bien, jóvenes, saber las técnicas no es suficiente si no saben por dónde empezar. Así que les comparto la estrategia de trabajo. Primero, van a definir qué representación gráfica van a realizar, si es dibujo o pintura y qué técnica específica van a desarrollar. Segundo, van a precisar el tema de injusticia social que desean expresar con su obra. Tercero, van a programar las actividades que irán realizando y el tiempo que asignarán a cada una. Cuarto, elaborarán una selección de referencias visuales relacionadas con su tema. Y quinto, definirán cuántas obras van a presentar en la exposición gráfica que organizaremos en la escuela u otro espacio disponible de nuestra comunidad. Y aquí quiero hacerles una pregunta que sí me gustaría que se llevaran a casa, para que la piensen. ¿Qué injusticia ven en la comunidad? En Veracruz, que merece ser contada con una imagen. Porque el arte más auténtico siempre nace de lo que se vive cerca. Pasemos ahora a otro producto fundamental, la fotografía. Y antes de explicarle, quiero que revisen su teléfono celular con imaginación por un momento. ¿Saben ustedes lo que tienen ahí?
una herramienta de artivismo, una cámara que puede documentar, denunciar y transformar realidades. Es gracias a la fotografía que una persona puede acercarse a individuos de todo el mundo, que las imágenes son consideradas un lenguaje universal, que cualquiera puede entender y cualquiera puede sentir la emoción que reflejan y llegar a conmoverse con ellas. La fotografía nos permite captar la belleza que nos rodea en la vida cotidiana y nos da la oportunidad de mostrar la realidad a través del lente de una cámara. Nos permite también registrar momentos que con el tiempo se vuelven recuerdos, resaltar los distintos aspectos de una historia, documentar el crecimiento o la evolución de una persona o mostrar las particularidades de un lugar determinado. En artivismo, la fotografía puede documentar injusticias, visibilizar lo que normalmente nadie ve y crear conciencia sobre temas urgentes. Por ejemplo, fotografiar la basura acumulada en un río de aquí de la comunidad, o el deterioro de alguna instalación pública, o el rostro de una persona que trabaja en condiciones difíciles. Esas imágenes, bien elegidas y presentadas, pueden decir más que cualquier discurso. Lo esencial es encontrar un estilo propio y tener muy claro el mensaje que desean transmitir. No necesitan equipo costoso. Puede ser desde el celular hasta una cámara instantánea o un dispositivo con lentes intercambiables. Lo que importa, jóvenes, es la mirada, la intención y el mensaje. La estrategia de trabajo para fotografía es, primero, definir el objetivo principal que desean documentar. Segundo, programar las actividades y el tiempo disponible para desarrollarlas. Tercero, elaborar una selección de imágenes que tengan una secuencia lógica y estén relacionadas con el tema principal. Y cuarto, definir cuántas fotografías van a utilizar para su galería, que puede ser en línea o en un espacio físico de la escuela u otro lugar de la comunidad. Se recomienda elegir un espacio familiar y de arraigo comunitario para que el trabajo trascienda el salón de clases y llegue a muchas más personas. Y bien, llegamos al último y quizás más desafiante de todos los productos del módulo, el performance, o como lo llamamos, el arte de la acción colectiva. Quiero que escuchen bien con atención. Actuar es una acción liberadora. Permite a nuestro cuerpo expresarse de manera sensible y transmitir emociones que a veces las palabras no logran alcanzar. En el activismo, recuperamos las artes escénicas precisamente para reivindicar causas sociales, para poner el cuerpo al servicio de un mensaje. El proceso para crear un performance lo vamos a organizar en 3 fases, que les voy a presentar con palabras simples. Luces, cámara y acción. La primera fase se llama luces. Aquí usamos la imaginación para contextualizar la causa social que vamos a defender. Nos hacemos preguntas esenciales. ¿Quiénes son las personas afectadas por esta injusticia? ¿Qué situaciones se enfrentan en su vida diaria? ¿Cómo percibimos su sufrimiento a causa de la discriminación o la violación o la violencia que sufren? Para responder a estas preguntas podemos investigar en redes sociales y artículos periodísticos, buscando testimonios reales de personas que han vivido esa problemática y conociendo más sobre la causa social que queremos defender. La segunda fase se llama cámara. Aquí reflexionamos sobre el contenido y el mensaje que queremos transmitir. Construimos ideas creativas sobre la indumentaria, los objetos y el escenario social donde se presentará nuestra intervención artística. Y hay algo muy importante que deben tener presente, siempre. La intención escénica debe cuidar que nuestra expresión no transgreda ni violente la sensibilidad de nadie. Por el contrario, debe permitir ser el vehículo, el espejo de las emociones y los sentimientos de las personas que sufren o han sido afectadas. También en esta fase construimos el personaje que vamos a representar, y eso implica un profundo ejercicio de empatía. Significa tomar conciencia de cómo nos sentiríamos si viviéramos en esa situación, si nos hicieran burla por nuestro color de piel,
por nuestra complexión corporal, por tener una discapacidad o por no pertenecer a determinada clase social. Esa empatía, jóvenes, es el corazón del activismo. La tercera fase es la acción, donde iniciamos el trabajo escénico. Lo organizamos en 3 tiempos. El primero es la escena de tiempo congelado, que es la apertura. ¿Cómo abrimos la acción y atraemos la atención del público? Podemos quedarnos completamente inmóviles, como estatuas, en una posición de protesta, cargando un cartel con una consigna social. Podemos utilizar objetos para recrear el escenario, por ejemplo, gises de colores para pintar algo en el suelo que aluda a la causa que denunciamos. También podemos incorporar música para generar atmósfera desde el primer momento. El segundo es la escena de tiempo en movimiento, que es el desarrollo. Aquí ensayamos e improvisamos, asimilándonos al personaje que deseamos representar. Podemos tomar el papel de una persona vulnerada, de una víctima, o podemos representar a quienes ejercen la violencia para hacer visible esa dinámica y provocar reflexión en el público. También podemos elaborar una instalación audiovisual que denuncie la causa social. Y el tercer tiempo es el cierre. Es muy importante conocer el escenario donde se realizará el performance y planear cómo se va a cerrar la intervención, para que el público quede con el mensaje grabado y no simplemente con la sensación de haber visto algo raro. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de este video y quiero hacer un recorrido por todo lo que vimos. Vimos que la composición visual nos da el orden necesario para que nuestro mensaje llegue claro, a través de conceptos como la regla de los tercios, el equilibrio visual, el uso de líneas y formas y la jerarquía visual. Vimos que el color es un lenguaje emocional que habla antes que las palabras, y que elegirlo bien puede ser la diferencia entre un mensaje que se olvida y uno que transforma. Conocimos las técnicas de pintura, desde el acrílico hasta el pastel, así como las técnicas mixtas como el collage, el dripping, el ensamblaje y el frottage, y las técnicas de dibujo como el carboncillo, el lápiz, el pincel, la pluma y la sanguina. Aprendimos que la fotografía convierte cualquier cámara, incluso la de su celular, en una herramienta de documentación y denuncia social. Y entendimos que el performance les permite poner su cuerpo, su voz y su presencia al servicio de una causa que les importa, a través de un proceso organizado de empatía, reflexión y acción. Todo esto, unido, es el activismo. No es solo hacer arte bonito, es hacer arte con propósito, con conciencia y con compromiso. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Ya para finalizar, quiero cerrar con una pregunta para que se la lleven a su casa y la reflexionen. ¿Qué historia de su comunidad, de su escuela o de su propia vida merece ser contada a través del arte? Saludos, jóvenes, que pasen un excelente día.